Buenas tardes. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este ciclo de conferencias del Doctorado Iberoamericano en Derechos Humanos. Me permito saludar a nuestro ponente, el maestro Javier Pérez Salazar, a los alumnos y estudiantes y maestros que nos acompañan esta tarde. A continuación me permito hacer una breve presentación de nuestro ponente. Es licenciado en Derecho, maestro en Fiscal y maestro en Administración y Políticas Públicas. Cuenta con la especialidad de notario público. En el sector público ha laborado tanto en el Poder Legislativo como en el Ejecutivo. Titular de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso del Estado y Procurador Fiscal del Estado. Hoy, Auditor Superior del Estado de Guanajuato, cargo conferido por la 62ª Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato. El 19 de diciembre de 2013 y ratificado por la 64ª Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato el 12 de noviembre del 2020. En el ámbito académico, pertenece al claustro docente de la Universidad de Guanajuato, impartiendo cátedra en la licenciatura en Derecho y en la especialidad en Notario Público. Cuenta con más de una decena de artículos publicados, tanto en revistas especializadas como en libros colectivos, contando con 2 publicaciones arbitradas. Cedo la palabra a nuestro conferencista. Gracias, buenas tardes. Gracias, Luis, y gracias a las autoridades universitarias que me permiten estar aquí de manera verdaderamente muy honrosa en el Salón de Actos con toda una tradición cultural, académica y por donde han estado grandes de nuestros maestros y verdaderas autoridades en lo que es el desarrollo epistemológico de la ciencia jurídica. Pues vamos a iniciar, sobre todo para aprovechar el tiempo que amablemente me otorgan, haciendo primero unas pequeñas precisiones, algunas advertencias con relación al tema que he puesto a consideración de la universidad. Primero porque hay que advertir que la honestidad de no tener la capacidad para poder abordar un tema tan amplio como es la reforma del 10 de junio del 2011 en materia de derechos humanos. Hay que ser honestos. Tengo una línea de investigación que estoy desarrollando en el doctorado de Derechos Humanos que estoy realizando y que eso me permite simplemente dar ciertas aproximaciones en una vertiente de este tema que es la materia eminentemente administrativa y de manera ya muy particular la función de fiscalización. Aunque esta segunda parte o este segundo enfoque con relación a la función de fiscalización no voy a ahondar demasiado, voy a dejar simplemente los comentarios generales en materia eminentemente administrativa, pero que desde luego son aplicables a cualquier terreno, a cualquier parcela de la materia administrativa. Bueno, en principio hay que dar un contexto un poco histórico acerca de lo que es esta reforma reconocida por la doctrina y por la jurisprudencia como la reforma más importante en materia de derechos humanos desde que la Constitución del 17 está vigente. Y es abrumadora verdaderamente la doctrina al descargarse sobre esta expresión de reconocimiento y de trascendencia sobre la importancia de la reforma. Pero no parece ser recibida esta expresión de importancia sobre el común o la vida diaria. En un mes, tal vez un poquito más de días, vamos a cumplir 11 años de que la reforma entró en vigor, 10 de junio del 2011. Y les digo que no corresponde las expresiones que la doctrina realiza a esta reforma con la percepción cotidiana de las personas. Y preguntaría a los asistentes, a las asistentes, ¿cómo se ha visto el cambio de vida desde el año 2011 a la fecha? Y me adelanto, tal vez asumiendo la postura de la mayoría, que no hemos advertido grandes cambios en nuestra vida cotidiana desde esta reforma. Entonces, ¿dónde estriba, pues,
la trascendencia y la importancia de la reforma constitucional. Creo yo, en principio, habría que separar los dos momentos de toda enmienda jurídica. Por un lado, y que es la que sucede el 10 de junio del 2011, que es primero el reconocimiento que la Constitución realiza y el diseño estructural de un nuevo modelo de sistema jurídico. Y ahí está una primera gran importancia. La segunda es el cumplimiento. Entonces, sí hay que reconocer que existe ya un gran tramo de importancia en esta materia, pero desafortunadamente lo que buscan los ciudadanos, lo que buscan las personas es el segundo tramo, que la reforma verdaderamente se cumpla. Y aludiendo a algunas palabras que el doctor Jorge Carpizo plantea en una de sus obras al tratar la reforma constitucional, dice, a ver si ahora sí. A ver si ahora sí una reforma constitucional de total trascendencia se convierte en realidad. ¿Y por qué el doctor Carpizo hace esta mención? Porque la historia de la Constitución ha estado plagado de enmiendas. Más de 700 modificaciones se han realizado a los artículos de la Constitución, en diferentes bloques que ya cuentan más de 255 bloques de enmienda. De 1917 a la fecha, ha habido una constante de modificación a la Constitución que constituye el texto más modificado del mundo. Y sin embargo, poca trascendencia se refiere a las personas en esta vida cotidiana. Entonces, ¿qué podemos esperar? Dice el doctor Jorge Carpizo del bloque de modificación número 194. La reforma del 10 de junio del 2011 es el bloque número 194 de reformas que ha sufrido la Constitución. A ver si ahora sí. Que esto no quede como las más de 700 reformas a los artículos de la Constitución en expresiones vacías de contenido. Y perdón que sea tan drástico, pero trato de atraer el interés del tema, porque no es para menos. Se construyó un nuevo modelo, y me atrevo a decir, un nuevo modelo de Estado, desde la base constitucional, pero en términos materiales no ha cambiado nada. Hoy, en términos constitucionales, tenemos un nuevo modelo de Estado, tenemos un nuevo modelo jurídico, tenemos un sistema diferente en términos democráticos, en términos políticos, en términos académicos, en términos sociales, en términos de todo tipo. Pero no ha pasado nada. Hoy lo que comparto con ustedes son unas reflexiones acerca de la importancia que tiene la reforma y de las razones que creo están presentes para que el segundo tramo de la importancia, que es el cumplimiento, no se haya dado. Y ahí está la brecha y la distancia, 11 años, y en esta percepción social, la verdad es que no hemos observado un cambio radical como el constituyente permanente lo tuvo en su intención. Les digo, es verdaderamente trascendental la reforma porque pasamos de simplemente proyectar ciertos derechos humanos en una estructura que anteriormente estaba condicionada, lo que hoy le conocemos como el mito programático. Es decir, los derechos humanos reconocidos en la Constitución estaban sujetos
a determinadas condiciones de operatividad, ya sea por una disponibilidad presupuestal, ya sea por una disponibilidad programática, etcétera. Y esta forma de incorporar derechos humanos condicionados siempre constituyó una justificación racional de las autoridades para omitir el cumplimiento de los derechos humanos. Uno de los cambios fundamentales de la reforma del 2011 es que el mito programático se elimina. Con conocimiento de causa o no, apelo a que el constituyente permanente sí lo sabía y eliminó el mito programático, aunque algunos me dirán, todavía se sigue leyendo en algunos artículos de la Constitución la programación. Sin embargo, el artículo 1 de la Constitución establece la inmediatez del goce. Y bajo los principios también pro persona, no podemos condicionar hoy la justificación programática para el goce de los derechos cuando la expresión pro persona y el beneficio directo sobre las personas debe de estar por encima de un formalismo que es la programación o la presupuestación que se pudiera hacer de los derechos. Entonces, la reforma establece, insisto, un modelo nuevo de Estado, modifica los sistemas que actualmente conocemos, los sistemas jurídicos, los sistemas políticos, etcétera, pero hay una brecha que aún está ahí pendiente, que es la construcción de este nuevo paradigma. Y esta es una de las palabras que más se están refiriendo en la doctrina cuando hablamos de la reforma 2011, porque es muy común encontrarla en los textos de grandes autoridades constitucionales acerca del nuevo paradigma. Y yo, por más que he estado buscando fuentes de información que me permitan un poco clarificar la ruta de construcción del nuevo paradigma, no me la encuentro. Se habla de los nuevos paradigmas, entiendo que se construye un nuevo modelo, pero no hay una línea, una guía que diga cómo se construye el paradigma. Y quiero poner algunas razones desde este juicio personal de por qué el paradigma todavía no se ha construido. Y hablo solamente del camino de construcción, no hablo ya del modelo en sí, sino de la guía. Creo yo porque todavía no hemos apreciado en su justa dimensión la reforma. Creo que a estos 11 años de distancia seguimos en el proceso de asimilación de la trascendencia de la reforma. Y por lo tanto, como todavía no tenemos esa justa medida de la trascendencia, es que todavía no podemos realizar ese molde del nuevo paradigma. Esa, creo yo, puede ser una de las razones por las cuales todavía no se construye. Otras razones, también creo, tienen que ver mucho con la formación y el desarrollo y la aplicación del derecho. Se ha dejado el derecho positivo sobre todo, para la jurisdicción. Ha sido apreciado sobre todo en las formaciones académicas cuando nos aproximamos al derecho, que su máxima expresión, su inmediatez, está sobre todo en los tribunales. Cuando nosotros estudiamos derecho y esta profesión, difícilmente nos descargamos sobre la actividad que la actividad jurídica tiene en materias que no son necesariamente jurisdiccionales. Hablemos de la materia eminentemente administrativa. Y entonces
tenemos una construcción cultural, jurídica, que también nos ha llevado a que cuando tenemos una reforma jurídica, independientemente de la materia de derechos humanos, como que la depositamos en la sede de la jurisdicción y dejamos que ahí se vaya esculpiendo el nuevo modelo. Y entonces, el resto de los elementos que interactuamos en el sistema de manera un tanto comodina, nos quedamos a que los tribunales, la jurisdicción, vaya esculpiendo ese modelo. Y es lo que está pasando hoy. La reforma hoy únicamente está teniendo operatividad en sede jurisdiccional. Hoy los derechos humanos, los principios pro persona, la interpretación conforme, el principio ex officio, el principio iura novit cubria, todos ellos que están apuntalados en el artículo primero, solo son aplicados en este momento en los tribunales. Y ahí estamos teniendo la guía de construcción del modelo, del nuevo modelo. Pero es por esa construcción que tenemos. Imagínense si nos quedamos a esperar a que a golpe de martillo estemos construyendo el nuevo paradigma. Y lo digo con todo respeto en la representación del mazo de la justicia, porque va a ser a través de resoluciones y de criterios que se van a ir generando los cambios en los nuevos modelos. Es una cuestión cultural hasta académica que debemos de romper desde estas instituciones. Porque el deber ser de los derechos humanos, pero de todo el derecho, es que el derecho se cumpla sin condición alguna. Y la formación y la construcción cultural que tenemos es que el derecho se ejerza para que se pueda gozar. Si hoy gozamos de un derecho de información, hay que exigirlo a los tribunales, hay que ejercer el derecho para que el tribunal me lo otorgue. El derecho se goza, inmediatez, no se ejerce. Y seguimos construidos de esa manera. Hay que romper esos paradigmas porque el deber ser de la Constitución, y llamo la atención a la diapositiva, está construido en dos momentos. 8 verbos son ahora los orientadores del quehacer público en general, pero están construidos de manera temporal, en términos ordenados. Los primeros 4 verbos tienen que ver con las obligaciones de las llamadas todas las autoridades. Y estos no tienen ninguna condicionante para su goce. Nosotros, autoridad, y me asumo como tal, debemos promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. La única condición es en el ámbito de la competencia de la autoridad. Pero esto es inmediatez de goce. Los otros 4 verbos son el mecanismo de garantía cuando los derechos no se gozan. La prevención, investigación, sanción y reparación es la porción de los tribunales. Y nosotros trabajamos al revés. Nosotros operamos a través de tribunales para gozar del derecho. Cuando el deber ser de toda norma es que el derecho se goce a plenitud y sin condición. Y lo indeseable es que no se otorgue, que se viole, y entonces exigir un mecanismo de garantía que nos permita gozar del derecho. Si estamos esperando que a golpe de martillo las estructuras, los sistemas administrativos, políticos, legislativos, de todo tipo,
se vayan esculpiendo, nos vamos a tardar generaciones, ¿eh? Y yo creo que no vamos a llegar ni siquiera a moldear un subsistema de los que componen el Estado mexicano. Esto creo que es algo de las primeras cuestiones que la reforma del 2011 plantea. Hay que cambiar la forma de apreciar el derecho. Y no dejemos que sola la jurisdicción sea aquella a la que le impone o le vincula este derecho positivo. Hoy la expresión todas las autoridades superaron, si es que lo había, una concesión exclusiva de los tribunales. Todas las autoridades están obligadas de manera inmediata a cumplir los 8 verbos que se encuentran en la Constitución. Pero, digo, es interesante, importante y trascendente el tener una reforma que hoy nos da una plataforma muy válida, muy sostenible para poder cambiar la condición de vida de todas las personas. Sin embargo, hay muchas razones por las cuales creo no se está llevando a operación y a cumplimiento esta norma. Y hay que, si bien no hay que descargarnos solamente en las culpas, porque también haré reflexiones acerca del tramo de cumplimiento que tenemos a nuestro alcance, pues sí hay que hacer unas reflexiones acerca de los impedimentos que la propia reforma tiene para poder ser cumplida. Miren, ahí está en esta diapositiva algunos elementos que resultan ilustrativos para lo que voy a mencionar. Si todas las autoridades están obligadas a procurar respeto, protección, promoción y garantía de los derechos humanos en el ámbito de su competencia, primera cuestión, de su competencia. Analicemos la competencia en nuestro sistema constitucional. ¿Acaso no es un problema la distribución de competencias en los órdenes de gobierno? ¿Acaso no hemos tenido bastantes problemas de litigio por la definición de competencias entre estos órdenes de gobierno? Las famosas competencias concurrentes en las que no se define a quién le toca. ¿Cómo se exige la porción de obligación para el cumplimiento de los derechos humanos en un sistema concurrente? En un sistema concurrente, ¿cómo se le exige a la federación, al estado o a los municipios, a los autónomos, la porción correspondiente en materia de goce de los derechos humanos? Me parece que cuando se construye una reforma constitucional, también debería de analizarse la armonía que debe de tener en el propio sistema normativo para que pueda generar las condiciones apropiadas para su cumplimiento. Competencia, dice. Autoridades están vinculadas en el ámbito de su competencia, pero defíneme mi competencia en un esquema concurrente. Por eso yo creo que lo que está planteando el artículo primero es un modelo diferente, total, de los sistemas que hoy conocemos en el Estado mexicano. Sistema de competencias debe de modificarse. Y seguimos con un poco las razones de por qué creo la parte operativa se va a dificultar por estas razones. El sistema financiero mexicano. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal data, por lo menos en su versión reciente, de los años 80.
La ley de coordinación fiscal vigente data del año 78. Los convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal datan, en el caso de Guanajuato, del año 80, donde se estableció un mecanismo de concentración de recaudación y una distribución de recursos que no obedece hoy a la agenda pública de los derechos humanos. Tenemos un esquema de reparto de recursos que no resulta alineado a los derechos humanos. 7 billones de pesos es el presupuesto federal. 7 billones de pesos. De esos 7 billones de pesos, la distribución que se genera a través de los mecanismos de la Ley de Coordinación Fiscal no obedecen a la agenda de derechos humanos. Están estructurados bajo otros principios. Miren, un factor, las personas. 126 millones de personas somos en el país. Si nosotros generáramos una relación entre el presupuesto de 7 billones y la relación que tuviera per cápita por cada uno de los 126 millones de habitantes que tiene México, y pongo el ejemplo, cualquiera de ustedes que está aquí presente, su relación per cápita con el presupuesto sería de 55,000 pesos. El ejercicio es muy relativo, advierto. 55,000 pesos tendría la relación de ustedes como persona identificada con nombre y apellido con un presupuesto de 7 billones de pesos. Pero ustedes mismos, cuando se desagrega ese presupuesto y se comienza a distribuir, ahora vamos al ámbito estatal y pongo el ejemplo de Guanajuato con un presupuesto superior a los 92,000 millones de pesos, la relación de ustedes mismos, porque siguen siendo ustedes mismos, con relación al presupuesto de la jurisdicción ya de nuestro estado, baja de 55,000 a 15,000 pesos por persona. Pero si ya la llevamos a nivel municipal, hay otra desagregación de los recursos federales. Recuerden que los municipios llegan a tener una dependencia casi del 100% de los recursos federales. Cuando se desagrega en el ámbito municipal, ustedes mismos que pertenecen a un municipio, la relación de este monto presupuestal con relación a la persona se viene a 500 pesos. Fíjense, y es el factor humano. Es la persona con necesidades de agua, con necesidades de vivienda, con necesidades de medio ambiente, con necesidades de tutela efectiva de la justicia. Son seres humanos y todos con las mismas garantías y los mismos derechos. Pero sin embargo, la relación económica, la relación presupuestal, ya no corre la misma dinámica. Se van generando unas dispersiones inequitativas en esta distribución. Por ello, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal hoy, creo, ha sido trastocado de manera estructural. No puede seguir manteniéndose un sistema de coordinación fiscal si se quiere cumplir con una agenda de derechos humanos. Porque ahora el municipio está obligado al cumplimiento de los verbos, pero el motor para poder hacer ese goce y procurar el goce de esos derechos está condicionado a el tema financiero. ¿Cómo le vamos a hacer? En un tema de competencia concurrente. Entonces, si hacemos la relación de los 500 a los 55, más o menos con un ejemplo municipal, tendríamos que decir que matemáticamente la distribución del goce de uno de los derechos humanos que podemos poder cualquiera de los concurrentes, la salud, la relación porcentual de exigencia para cada una de las autoridades, solamente en relación al dinero, sería del 5,000% a la federación con relación
a el municipio. No sé si me explico. Quiere decir que si la federación se está quedando con el mayor número de los recursos, entonces en una competencia concurrente con relación al municipio, que también tiene una obligación concurrente en un determinado derecho humano, en términos por lo menos de la relación presupuestaria, tendría que estar en una magnitud de ese nivel. Es un ejercicio simplón, no es la conclusión definitiva de cómo se deben de distribuir los recursos. Entiendo que hay esquemas compensatorios para la distribución, pero les estoy dando algunos ejemplos acerca de lo que es para su servidor una falla en la armonización que debió de haber tenido la reforma constitucional para que pudieran superar los obstáculos que hoy que se tienen en la parte operativa de las administraciones. 3. Un sistema de etiquetamiento de recursos. Si ya de por sí el sistema de competencia concurrente es un problema, y si ya de por sí la concentración de recaudación y la distribución es otro problema que no está alineado a los derechos humanos, el etiquetamiento. Hoy se orientan recursos en gran medida bajo reglas preestablecidas en una ley que no fueron construidas con un enfoque de derechos humanos. Entonces, desde hace muchísimos años, el legislador federal estableció cuáles eran las necesidades básicas que se tenían que atender con el recurso transferido. Otro problema, si el municipio está obligado a cumplir con estos verbos en derechos humanos, pero la disponibilidad del recurso es rígida porque existen ya estos enfoques de gasto pre-legal, entonces, ¿qué marco de cobertura se le puede dar al municipio para que les puedan exigir el goce de los derechos? La reforma también no planteó un esquema de garantía para efectos de que todas las autoridades administrativas pudieran cumplir con este goce de los derechos humanos, ni tampoco la reforma constitucional estableció un sistema de responsabilidad. Los derechos ahí están reconocidos, son de goce inmediato, pero ¿qué pasa si una autoridad no los cumple? Hoy no existe un mecanismo de responsabilidad para las autoridades ante el incumplimiento del goce directo de los derechos humanos. ¿Qué acaso no tendría que haber mecanismos complementarios a la reforma para que se pudieran generar estos espacios adecuados solo en materia normativa y que pudiéramos pensar que las autoridades administrativas estuvieran ya impedidas a acudir a los argumentos programáticos, presupuestarios, sistemas de concentración, etiquetamiento de flujos y una serie de argumentos que hoy se ponen como una justificación de autoridades administrativas ante las exigencias del goce de los derechos humanos. Creo que hay una falla, hay una omisión de parte del constituyente permanente de haber armonizado todos los sistemas para que las condiciones fueran propicias en este deseo de goce. Y hay otros temas que son formaciones académicas, que ya les decía, tenemos que romper los paradigmas de cómo se van construyendo la apreciación en cuanto a quién le corresponde cumplir con los mandatos normativos. Una, pues a los tribunales. Dos, a los abogados. Rompan paradigmas. El reto cultural también de la reforma es aprender a desaprender. Si lo que queremos es construir un nuevo modelo, tenemos que quitarnos esas estructuras enraizadas de formación.
En el caso académico, fuimos formados quienes estamos ahorita ya con algunas edades bajo el modelo kelseniano, estructuras verticales y rígidas. Hoy hay que mantener ya Kelsen a un lado. Hoy las jerarquías, la sistematización, las gradaciones han pasado a los anaqueles de la historia y de la cultura jurídica, como buenos motivadores, impulsores de lo que fueron en su momento los sistemas, sobre todo de Occidente. Hoy a Kelsen hay que dejarlo de un lado, pero para romper la estructura kelseniana hay que estar en disposición de cambiar nuestro pensamiento, hay que aprender a desaprender. Es un tema cultural que verdaderamente nos va a tocar y nos va a costar muchísimo tiempo. Estamos también estructurados bajo principios adultocentristas. ¿Cuántos mexicanos estamos arriba de la edad de 30 años y cuya madurez nos lleva a ese famoso enfoque de comenzar a limitar la apreciación de las cosas? Hay un ejercicio muy interesante que se hace con los niños y con los adultos en este principio adultocentrista. Cuando se le pone, solo para ejemplificar, a un niño un cucharón de cocina y se le pregunta qué es, y se le pone un cucharón de cocina a un adulto y se le pregunta qué es. ¿Qué responde el niño? Responde con una amplitud de interpretación que con el paso del tiempo la madurez lo va perdiendo. El adulto te responde concretamente que es un cucharón de cocina. Para el niño es un micrófono, es una espada, es cualquier cosa que su imaginación va generando. Tenemos un problema que también tenemos que comenzar a ejercitar, destruir las estructuras mentales, el binarismo, que también es muy propio de los procesos mentales. Hay que permitirnos las texturas intermedias. No todo es bueno y malo. Hay grandes grises y tonalidades intermedias. Eso es parte de lo que el reto de la reforma constitucional nos impone. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y tenemos que actuar. Pero no todo es queja, ya les decía, no solamente es decir que el constituyente no proveyó de la armonización normativa que hoy impide a las administraciones cumplir con el goce inmediato de los derechos humanos. Desde la posición actual, las administraciones, las autoridades, tenemos la posibilidad de poder mejorar nuestra función en esta alineación del goce directo de los derechos humanos. Pero hay que romper esos paradigmas. Sí se puede. Va a costar muchísimo, seguramente, en cuanto a la resistencia al cambio. Decía las edades, estas personalidades centristas que a veces adoptamos. Pero tenemos que hacer un esfuerzo en la parte administrativa para poder recibir y estar disponible para recibir estos cambios que se nos están presentando. Hoy, y pongo el ejemplo ahora sí, de la fiscalización. Soy, como ustedes ya lo escucharon en la presentación, soy el auditor superior del estado de Guanajuato, soy autoridad administrativa. Y de manera penosa les quiero decir que durante los 11 años que ha estado en vigor la reforma, no habíamos hecho cambios en los procesos de la fiscalización. Y digo de manera penosa porque teniendo la posibilidad de hacer cambios, acudimos seguramente también a estas razones justificadas de no me han generado una resolución, los tribunales para cambiar y una serie de argumentos que son el común de las autoridades administrativas. La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato está cambiando, está iniciando procesos diferentes al amparo
de la alineación de los derechos humanos. Hoy tenemos que construir nuestros planes estratégicos de trabajo, nuestros programas de trabajo, nuestros presupuestos con base en una alineación de derechos humanos. Tenemos que aceptar que la expresión todas las autoridades nos incluye y tenemos que aceptar que estamos obligados a procurar en la medida de nuestra competencia el goce directo de los derechos humanos y que no solamente son los tribunales los que están obligados a ello. Voy a poner un par de ejemplos de cómo podemos cambiar en este sentido. Seguramente ustedes ya conocen lo que es el efecto que la jurisdicción ha tenido con relación a la reforma del 2011. Y les digo, todos conocemos la institución de la caducidad en un proceso. La caducidad de la instancia que se declara por el juez por una inactividad procesal. Dejamos de actuar en un proceso y en 120 días de inactividad nos caduca la instancia y el juez nos declara la caducidad. Bien, los tribunales, con una aplicación recta del artículo 1 de la Constitución, han eliminado y han declarado inconstitucional la caducidad de la instancia. ¿Por qué? Porque no es posible que un formalismo temporal haga nugatorio el derecho humano al acceso de la justicia efectiva. Solo el tiempo estaría por encima del derecho humano, no es posible. ¿Cuántas resoluciones de caducidad se han dado en la historia? Hoy los tribunales federales, aplicando el artículo 1, han priorizado, como debe de ser, el derecho humano al acceso de la justicia efectiva y declarando inconstitucional la figura de la caducidad. Pero ustedes dirán, ¿entonces ya no caducan los procesos? No, porque en todo caso, si los dejamos abiertos, estaríamos violando otros derechos fundamentales. ¿Qué se hace? Se ordena hoy que aun cuando hayan pasado 120 días, y eso la ley determine derecho positivo, que trae como consecuencia la caducidad de la instancia, debe el juez apercibir a las partes que existe esa inactividad procesal y darles un tiempo que él considere prudente para que promuevan. De lo contrario, caducará la instancia. Este es uno de los ejemplos en los cuales, les digo, la reforma sí ha tenido efectos. Pero el derecho fundamental de la tutela efectiva, de la tutela a la justicia efectiva, no solamente aplica a los tribunales. Tengo una jurisprudencia y uno de los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos obliga también la jurisprudencia, que establece que el derecho a la tutela de la justicia efectiva nos aplica a todas las autoridades que de manera material realicemos funciones jurisdiccionales. En la auditoría nosotros tenemos medios de impugnación por las actuaciones que realizamos. Bueno, hoy me presentaron un resolutivo para firmar en el que se establecía el desechamiento del medio de impugnación por la falta de legitimidad de quien promueve. Porque la ley establece, la ley de fiscalización, establece quiénes solamente pueden promover, y en este caso el presidente municipal. El recurso lo presentó el tesorero y me proponen el jurídico que yo firme el acuerdo de desechamiento porque la ley de fiscalización y el derecho positivo así lo dice. Dos violaciones. Una, interés jurídico de la persona. El tesorero está totalmente relacionado con el catálogo de observaciones de la fiscalización. Y segundo, el derecho fundamental al acceso de la justicia efectiva. Yo no puedo firmar ese resolutivo. Hoy cambiamos una decisión en términos de la aplicación del artículo 1. ¿Y qué hicimos? Siguiendo un poco los principios de los tribunales federales,
se apercibe al presidente para que pueda acudir a ratificar el recurso. Y en su defecto acudiremos a la interpretación del principio de interés jurídico que le asiste al tesorero. Pero no por un formalismo voy a violar los derechos humanos. Bueno, estoy diciendo para algunos una barbaridad, porque esto en materia administrativa verdaderamente que no se ve. Y así, principio pro persona, supera totalmente la apreciación de la legalidad en materia administrativa. Nosotros estamos acostumbrados, y lo digo nosotros como autoridad administrativa, a que la legalidad se cumple siempre y cuando nosotros podamos tener un sustento en una norma que de manera literal y gramatical nos sostenga. Si dice que debe de existir una serie de requisitos, bueno, si no los hay, estamos cumpliendo con el principio de legalidad. Hoy la legalidad cobra una relevancia diferente. Se dimensiona la legalidad, porque ya ahora ya no basta con ver los enunciados normativos de nuestra ley, sino que acudimos a los principios pro persona, buscando en el contexto del sistema normativo la norma que favorezca de mejor manera ese caso concreto. ¿Y hasta dónde está el límite de esa ampliación interpretativa? La Constitución no dio límites. El principio pro persona no tiene límites. Es todo el sistema constitucional y convencional. Un gran problema, ¿eh? Hasta hoy se han firmado 261 tratados internacionales que reconocen por lo menos un derecho humano. ¿Cuál es la exigencia de los servidores públicos? Tenemos que conocer el sistema jurídico completo. ¿Estaba dentro de la conciencia del constituyente permanente lo que estaba haciendo? No lo sé, pero ya ahí está. Hoy no podemos decir que hay mucho trabajo. Hoy no podemos decir que aprenderse 261 tratados más la Constitución para establecer un principio pro persona es una carga demasiado. No son justificaciones. Insisto, estaban en la mente del constituyente o no, hoy se tiene que cumplir. Retos de la reforma, muchos, me parece que podríamos hablar mucho acerca de estos retos que nos implica la reforma constitucional, pero hay un camino, les decía, que podemos ya comenzar a transitar sin que se hagan las armonizaciones a las que yo comentaba, sin que los sistemas de coordinación fiscal, sin que las competencias concurrentes, sin que el etiquetamiento del recurso se modifique, etcétera, etcétera. Primero, de entrada, pues hay que hacer un proceso de inducción en todas las instituciones administrativas. Tenemos que generar unos procesos de capacitación para poder informarnos acerca de la relación que tiene este dispositivo con la actividad que desplegamos. Segundo, pues comenzar a aprender a desaprender. Hay que deconstruir los paradigmas de la función que realizamos. Y hay que volver a construir, pero con un enfoque diferente. Es como ilustrativamente el juego del Jenga. El Jenga tiene una estructura que está muy bien definida. Si los bloques no se ponen de la misma manera, se va a desestabilizar la estructura. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice que el Jenga no se puede construir de diferente manera? Pero hay que quitar las piezas. Son las mismas piezas y hay que formar una nueva. Pero ese es el reto. Hay que pensar diferente. Entonces, hoy yo quiero invitarlos a todos ustedes en la posición en la que se encuentran, maestros, estudiantes, servidores públicos, a que se den un tiempo para poder leer la reforma constitucional y a que con un pensamiento abierto puedan
comenzar a relacionar estos efectos de la reforma en la actividad pública que desplegamos y hacer unos ejercicios propositivos en cada una de nuestras instituciones, porque de otra manera les digo, lo único que nos queda es que a golpe de martillo vamos a cambiar. Cuando los tribunales federales nos resuelvan alguna decisión, algún acto por violación a derechos humanos, es cuando vamos a reaccionar. Y así seguiremos, que es un poco la tendencia que hoy observo que se está dando con la reforma constitucional, y eso no es el propósito ni es lo deseable en este ánimo de cambiar la condición de vida de las personas. Hay muchas cosas que comentar acerca de los límites que se tienen en estas funciones administrativas, como es el tema presupuestal. Hay unos principios que también ya se desprenden de la jurisprudencia de la Corte Interamericana con relación al uso de los recursos, al tema de la progresividad, cómo se mide la progresividad, el principio de no regresión, el principio estatista, y una serie de indicadores que nos permiten como autoridad administrativa ya poder ir delineando una ruta para cambiar nuestra forma y nuestro quehacer público. No estamos solos, hay indicadores y creo que podemos atrevernos a hacer cosas diferentes. De otra manera y de otra suerte, lo único que estaría pasando es que estaríamos dentro de ese gran bloque de incumplidores de una norma que nos vincula y que desafortunadamente, si no hacemos esos cambios, la realidad social va a seguir en las mismas condiciones. Y como lo dije al principio, aludiendo nuevamente al doctor Carpizo, a ver si ahora sí las cosas cambian. Agradezco la atención y vamos a dar un espacio para algunas reflexiones si es que se plantean algunas preguntas y continuamos con la plática. Bueno, quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer, algún cuestionamiento, duda o aclaración hacia el maestro Javier Pérez Salazar. Bueno, maestro, quisiera agradecerle por tomarse el tiempo de venir a hablarnos sobre el derecho administrativo y los derechos humanos. Quisiera agradecer también a los asistentes que estuvieron aquí acompañándonos durante la conferencia. A nombre de la Universidad de Guanajuato, le otorgo una constancia, un reconocimiento al maestro Javier Pérez Salazar por haber asistido a nuestra conferencia, por haber impartido la ponencia Reflexiones jurídicas sobre la importancia de la reforma de 2011 en materia de derechos humanos en sede administrativa dentro del ciclo de conferencias del Doctorado Iberoamericano en Derechos Humanos. Con esto damos por concluido la conferencia del día de hoy. Los esperamos el próximo jueves en la siguiente, la cual habla sobre derechos humanos y el derecho penal. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.